más estresante, hay menos tiempo. Muy buenas tardes, estimadas profesoras y estimados profesores. La Universidad de Santander UDES, a través de Desarrollo Profesoral, les da una cordial bienvenida a esta jornada formativa titulada Charla Educar para Transformar, la vigencia del pensamiento de John Dewey en la formación ambiental universitaria. Este espacio ha sido diseñado para acompañarlos en el fortalecimiento de sus habilidades y competencias pedagógicas, didácticas y profesionales. En la UDES creemos en el poder transformador de la educación y por eso iniciativas como esta buscan inspirar, renovar y conectar saberes para seguir avanzando juntos en la excelencia académica. Hoy contamos con el privilegio de tener como formador al doctor Julio César Carvajal Rodríguez, quien nos estará guiando en este espacio. El doctor Julio César Carvajal Rodríguez es filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en educación, y cuenta con una sólida trayectoria en el campo de la investigación y la enseñanza. Autor de libros e innumerables artículos, índice H14. Es par evaluador de miniciencias, coordinador de la Red París, de la Red de Educación para la Adaptación al Cambio Climático, miembro de la Academia de Historia del Norte de Santander y de la Sociedad de Escritores de Cuba. Su experiencia y compromiso con la formación nos permitirá abordar esta charla desde una perspectiva enriquecedora, cercana y con un alto valor práctico. Les recordamos que este espacio de formación tiene como propósito promover el diálogo, el aprendizaje colaborativo y el intercambio de experiencias, por lo que les invitamos a participar activamente, formular preguntas y compartir inquietudes. La asistencia será registrada al finalizar la jornada a través de un enlace que compartiremos por este mismo medio. Agradecemos su atención y permanencia durante toda la sesión. Sin más preámbulo, damos entonces inicio a esta enriquecedora charla. Bienvenido, doctor Julio César. El espacio es todo suyo. Muchas gracias, doctora Concepción. ¿Me escuchan? Perfecto, doctor Julio. Agradeciendo esa generosa presentación que hizo de mi perfil. Y bueno, pues la idea, un saludo también a todos los compañeros que en este momento están conectados. Y la idea es que podamos aprender hoy sobre aspectos fundamentales de la pedagogía de John Dewey. Me parece que es uno de los autores, no me parece, estoy seguro, de los autores más influyentes de mitad del siglo XIX hacia acá, sobre todo en la pedagogía norteamericana y latinoamericana y mundial. Fue una persona tan prolífera que a los 92 años, cuando le llegaron sus quebrantos de salud, estaba dando conferencias en Rusia. Una persona muy activa, escritor de innumerables libros y uno de los padres también de lo que es el aporte de la filosofía norteamericana al mundo, que es el pragmatismo. Es una corriente que nace de toda la semiótica de Charles Sanders Peirce, pasando por William James, y a nivel pedagógico, a nivel psicológico por William James y a nivel pedagógico, por supuesto, John Dewey. Este gran pensador norteamericano, pues tengo el honor yo de decirlo así, he sido uno de sus más fieles seguidores y lectores. Quizás pocos en Colombia han hecho una lectura seria de la obra de John Dewey, como la hemos hecho y la he hecho yo también.
hay un libro que está publicado en una editorial española, académica española, que es La articulación del impulso en los procesos educativos de la escuela de John Dewey, de mi autoría, y en Google se encuentran algunos artículos sobre la articulación del impulso en los procesos cognitivos, basados básicamente en una de sus obras más importantes, que es Naturaleza Humana y Conducta. Bueno, yo hoy quiero presentarles bueno, voy a pasar aquí la diapositiva, pero el computador no me la permite. Ahora sí. La charla de hoy es Educar para transformar la vigencia del pensamiento de John Dewey en la formación ambiental universitaria. Eh, Quiero aclarar que aunque John Dewey en ninguna de sus obras hace etiqueta alguna de sus obras en los temas de la formación ambiental, toda su obra se enmarca en esa cercanía, sobre todo que debe tener la educación con los problemas de contexto y obviamente con los temas de su entorno, y ahí entra el tema ambiental. Educar, John Dewey nace en 1859 y muere en 1952. Como pueden ver aquí en esta diapositiva, un filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense, considerado el padre de la educación progresista y uno de los principales exponentes, como les decía, de lo que es el pragmatismo, el gran aporte de la filosofía norteamericana al mundo. Obviamente también aquí les presento algunas de las obras más importantes: Mi credo pedagógico, La escuela y la sociedad, Democracia y educación, Experiencia y educación, Cómo pensamos, es un tratado de lógica, digamos, el desarrollo de la lógica en los procesos educativos, un, un libro sobre lógica, la teoría de la investigación, y un texto que me parece hermosísimo, pues lo he trabajado mucho, Naturaleza Humana y Conducta, donde habla precisamente del tema es un texto mucho más de corte psicológico, pero muestra cómo el impulso, el hábito, va formando las conductas de los seres humanos y cómo esto forma un papel o desarrolla un papel fundamental en la educación. Hay muchas más obras, obviamente, de John Dewey, muchos artículos, muchos trabajos escritos por él, pero estos son las obras como más importantes. Esta diapositiva, que se las voy a dejar para que la autora Concepción se las comparta, ahí les dejo un enlace en esta primera diapositiva donde podemos encontrar elementos fundamentales de ya mucho más de la Doctor Julio, se le cerró el micrófono. Doctor Julio, tiene el micrófono apagado. Gracias, ya. ¿Me alcanzaron a escuchar hasta dónde? Estaba en la anterior diapositiva, doctor Julio. Ah, listo. Hasta cuando dijo que iba a compartir el material. Sí. Ah, perfecto, listo. Entonces entramos a esta introducción que coloco yo, donde vamos a abordar principios básicos, unos principios básicos. Vamos a trabajar el elemento experiencia, democracia, educación práctica y la importancia de vincular la teoría y la práctica. Entonces yo creo que estos elementos pues nos ayudan bastante, sobre todo a nuestra práctica pedagógica. También quiero recordarles que en este nuevo modelo pedagógico de la UDES, que se introduce como un modelo integral, este es uno de los autores quizás más fuertes que soportan el modelo nuevo de la UDES, el modelo pedagógico. Por lo tanto, pues vamos a encontrar muchas cosas aquí que nos pueden a fortalecer las competencias en cuanto al manejo del modelo pedagógico. Uno de esos primeros principios que aborda John Dewey es el principio de experiencia.
¿Qué entendemos nosotros por experiencia? Y él la define en una frase que se encuentra en Experiencia y Educación, un libro hermosísimo. Dice, una experiencia verdadera se mueve desde dentro. Su inicio y fin están conectados con el proceso vital de quien aprende. Una buena educación consiste en adquirir experiencias que fortalezcan el deseo de aprender más. Entonces, y luego en Democracia y Educación encontramos otra frase que también nos resume, que es la educación no es preparación para la vida, es la educación es la vida misma. Estos dos elementos introducidos en dos de los textos de él eh, nos hablan de que la experiencia en todo proceso pedagógico juega un papel vital la experiencia. Es decir, el currículo, al igual que todo el proceso pedagógico, todo el proceso de enseñanza y aprendizaje del docente, debe buscar fundamentalmente conectar al estudiante o al sujeto con su mundo, pero su mundo real, con sus experiencias. A veces nosotros nos excedemos mucho en la casuística o traer casos, pero a veces muchos de esos casos son casos descontextualizados, sobre todo para hacer análisis. Eh, si algo realmente nos enseña John Dewey es que nosotros debemos conectar al estudiante con las experiencias reales. Por eso es muy importante en el proceso, sobre todo en la interacción pedagógica que tengamos con el estudiante, partir de las experiencias mismas del estudiante, de esos presaberes. A veces el maestro llega de una forma muy fría y introduce un ejemplo, una lectura, pero a veces se nos olvida que el estudiante trae unos presaberes, trae unas problemáticas, trae algunas situaciones de contexto que son las que el docente debe tratar de aprovechar para conectar al estudiante y hacer una educación mucho más vivencial. Entonces, por eso él dice que una experiencia verdadera se mueve desde adentro, no desde afuera. Constantemente a uno le están diciendo, no, hay que contextualizar los procesos pedagógicos, hay que traer ejemplos desde afuera, pero, pero bueno, ¿qué es lo que realmente toca al estudiante? Es aquello que lo afecta interiormente. Y eso es muy socrático. Cuando uno lee a Sócrates, dice, conócete a ti mismo. Y esa es una tarea de que las vivencias o experiencias que conectan con la vida son las que efectivamente el estudiante trae y trae precisamente de situaciones y entornos muy reales. Entonces, los problemas que debe solucionar la educación no es una preparación para la vida. A veces nosotros cuando leemos, nos metemos en el cuento de la educación, uno dice hay que educar y formar al sujeto en unas competencias para el futuro, para una sociedad que exige esto. Pero lo que nos plantea John Dewey es el concepto, por ejemplo, que me voy a adelantar un poquito, de que la escuela es un laboratorio real. La escuela es un laboratorio donde se manejan esas experiencias y donde se forma el sujeto y se va formando para la vida misma. La vida misma, es decir, no para una educación o preparar currículos a largo plazo, proyectarlos, porque cuando llegue ese tiempo futuro, se vuelva presente, entonces posiblemente las situaciones o las vivencias han cambiado y entonces caemos en una educación descontextualizada. Es decir, John Dewey concebía la experiencia como el eje vital de todo proceso educativo. No la entendía como un simple hecho vivido, sino como una interacción continua y reflexiva del individuo y del entorno. Es decir, hoy, cuando hablamos de educación ambiental y hablamos de integración de los ODS, integramos de educación para adaptación al cambio climático, nosotros como Red Barí, como coordinadores, venimos haciendo un trabajo muy importante en ese tema y es cómo logramos que el individuo se pueda de una u otra manera integrar con su entorno y que logre una interacción con ese entorno real, con ese entorno, digamos, con sus contextos o lo que llaman los indígenas barí, por ahí cuando estuve con ellos, territorio, cuando logramos insertarnos con nuestro territorio real y entonces establecemos esa interacción y es en esa interacción con la naturaleza
en la cual los sujetos vamos fortaleciendo competencias y logramos identidad y logramos de una u otra manera también una sinergia con el entorno, con el medio ambiente, con nuestro territorio real, con nuestra problemática real. Entonces, eso es un concepto que cambia la forma de ver la educación, y entonces esa escuela laboratorio nos permite a nosotros experimentar con la vida misma, ahí mismo, poderla extender, poderla interactuar con la realidad misma. No es una interacción ajena a los contextos sociales. Por eso cuando se habla, por ejemplo, de traer muchas situaciones reales al aula, hay que hablar también de los temas que afectan, nos están afectando como sociedad, y obviamente uno de esos grandes temas hoy en día es el tema del cambio climático y lo ambiental. Esto nos trae también, y quisiera ese concepto de experiencia en John Dewey, exige de una u otra manera también sacar un poquito la educación del aula. Ese es otro paradigma que nos tiene a nosotros, como decía Ortega y Gasset, el filósofo español: el río hace el cauce y el cauce lo esclaviza. Es decir, nosotros encerramos el currículo dentro del aula y no salimos del aula. Entonces, esta educación planteada por John Dewey exige que saquemos del aula al estudiante, lo llevemos a ejercicios o actividades mucho más interactivas con el entorno, con la sociedad, sacarlo del aula. Y pues eso es bastante complicado, porque dentro de un concepto muy de lo que criticaba Michel Foucault, la educación carcelaria, donde a veces uno en las instituciones, si se sale 2 o 3 minutos o saca al estudiante, ya le hacen la auditoría, no estaba en el aula. Entonces se considera a veces que no puede haber formación que no esté atrapada en el aula. Entonces este concepto de John Dewey también nos invita a romper esos modelos rígidos de que la educación solamente es posible dentro de un aula de clase. Quería resaltarlo acá. En el tema de experiencia de educación, John Dewey habla de unas experiencias educativas y de unas experiencias no educativas. Y entonces yo las saco aquí en este pequeño cuadro, donde les voy a presentar cuáles serían esas experiencias educativas. Y Dewey dice: son las que estimulan la curiosidad y la investigación activa. Si nosotros no logramos llevar al estudiante y despertarle la curiosidad frente a una situación, alguna realidad, o frente a algún problema, pues no vamos a despertar la acción. Aquí yo quería, ¿cómo logramos despertar la curiosidad?, hacer referencia a un texto que es Naturaleza Humana y Conducta. En John Dewey, él dice que lo primero que el sujeto se encuentra es una dificultad. A veces uno anda por la vida, pero el día que tropieza con la silla de la oficina, uno dice: ¿quién la colocó ahí? ¿Y qué pasó? Y entonces, digamos que es la dificultad lo que rompe la monotonía, es el problema el que una y otra manera incentiva la curiosidad, y entonces ahí es cuando se despierta el pensamiento, es decir, cuando uno choca con el problema y lo encuentra de frente, entonces ahí aparece el impulso, que es como una pequeña corriente eléctrica cerebral que lo despierta y lo pone en guardia y en acción el pensamiento. Y el pensamiento luego empieza a generar unos procesos cognitivos que le permiten ya a ir asumiendo procesos de reflexión. Entonces, solamente de esa forma, cuando logramos que el estudiante como que tropiece con algo, cuando le ponemos la dificultad o el problema o lo enfrentamos, entonces podemos hablar de que el impulso se activa y empieza un proceso cognitivo bien interesante. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí, cómo lograr estimular la curiosidad. Otra experiencia educativa importante, dice: se vinculan con problemas reales y contextuales, que era lo que venía diciendo. Si nosotros no conectamos a los estudiantes con problemas reales, lo que está pasando en el país, lo que está pasando en la región, y no solamente nos dedicamos a traer, digamos,
experiencias ficticias o preparadas anteriormente, pero que no logran conectar al estudiante o no logran interesar al estudiante, pues ese tipo de experiencias educativas no despiertan el pensamiento, no son significativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Digamos que esas experiencias educativas, como les decía, son las que despiertan el pensamiento crítico. Entonces, queremos una sociedad que ejerza, digamos, que pueda despertar pensamiento crítico, pero no lo conectamos con el mundo real y con las experiencias que tocan al estudiante. Hay que llevarlo desde las diferentes áreas del conocimiento, conectarlo con la realidad. Que el estudiante diga, ¿para qué sirve esto? Mire, es que esto se ve aquí en esta problemática. Y entonces el estudiante empieza a generar pensamiento crítico cuando lo conectamos y lo tocamos con realidades que lo afectan. Establecen una continuidad con experiencias futuras. Es decir, si logramos que esta experiencia esté conectada con otras, entonces empezamos a generar pensamiento y memoria a largo plazo. Es decir, no presentamos pequeños tics que después desaparecen y con la conciencia mediática, sino que lo vamos conectando, esto se ve conectado con esto y con esto, y entonces es lo que él habla de conectarlo con experiencias futuras, o sea, un pensamiento continuo. Y tenemos también algunas experiencias que para John Dewey no son educativas, por ejemplo, experiencias que son rutinarias y aisladas, lo que venía diciendo yo, no generan aprendizaje duradero, no se vinculan con intereses significativos del estudiante e interrumpen la continuidad de la formación. Más bien, a veces traemos experiencias que en vez de articularlas dentro del proceso o de enseñanza-aprendizaje, lo que hace es que generan rupturas en el proceso y nos llevan a conectarnos con ningún tipo de experiencia significativa. Yo quiero aquí colocarles como un pequeño ejemplo de cómo la experiencia de Dewey se puede aplicar a la educación ambiental. Un ejercicio podría ser que las experiencias deben conectar al estudiante con su territorio y su realidad ecológica. Es decir, busquemos que tomar temas precisamente que tengan que ver con el cambio climático, con todo este tema de la bioeconomía, de la necesidad de la economía circular, todos estos temas a veces que nos conectan con los temas ambientales, y de esta forma podemos promover una conciencia ecológica y comunitaria. Entonces, esos temas se podrían articular, por ejemplo, en el aula Moore. Vamos a hacer un mapeo de experiencias significativas en educación ambiental, por ejemplo. Podría ser el título de una propuesta para trabajar en Moore. Y una introducción podría seleccionar una experiencia educativa que haya desarrollado o que la hayas participado con enfoque ambiental, reflexiona esa experiencia, si generó aprendizaje significativo, ¿por qué? Compártela con el foro, junto con un breve análisis de acuerdo a los criterios de John Dewey, comenta esas experiencias con otros docentes. Entonces podemos utilizar recursos como un foro, debate, una plantilla de análisis de experiencias en PDF editable, y entonces tenemos algunas herramientas para nosotros hacer ejercicios mucho más interesantes desde la perspectiva de John Dewey. En este tema de experiencia hay algunas lecturas que yo les quiero recomendar. Educación y Democracia, aportes de John Dewey para pensar las escuelas contemporáneas. Este es de un autor, Livio Matorolo, que está disponible en este enlace. Es muy interesante, ahí se las dejo. Yo quisiera, antes de entrar al segundo concepto, que es el concepto de democracia, si hay alguna pregunta, porque como son tres conceptos que vamos a desarrollar, de pronto se nos hace como muy larga la presentación, y quisiera que ustedes pudieran interactuar mucho más conmigo. No sé si hay alguna pregunta en el chat, doctora Concepción, o alguien lo quiere hacer directamente sobre el tema de la experiencia en el concepto de John Dewey.
Doctor Julio, en el momento no hay preguntas en el chat. Bueno, entonces si no hay preguntas, inmediatamente vamos a abordar el segundo concepto que nos habíamos propuesto hoy en esta charla, cómo concibe John Dewey la democracia, el concepto de democracia. Para John Dewey la democracia no es solo una forma de gobierno, sino una forma de vida colectiva, una práctica social basada en la participación activa, el diálogo y la cooperación. En Democracia y Educación, que es un texto hermosísimo, claro que es bastante largo, tomé una frase que dice que la democracia es más que una forma de gobierno, es principalmente una forma de vida asociada. Entonces, a veces nosotros asociamos la democracia con las formas de gobierno, pero la democracia es la forma como los seres humanos de una u otra manera interactúan y se relacionan y aseguran digamos, de una forma u otra la supervivencia de la especie. Entonces, formar para la democracia es formar para la convivencia, es formar para la tolerancia, es formar para vivir en comunidad. El principio clave del concepto de democracia en John Dewey. Uno de esos principios, él dice que la participación activa es importantísima, donde todos los miembros deben tener la oportunidad de contribuir en las decisiones que afectan su comunidad. Nosotros debemos preparar desde el aula cómo uno ve en estos momentos, por ejemplo, cómo universidades como los Andes están trabajando fuertemente y han introducido en los currículos el tema de formación para la democracia, y es cómo logramos formar sujetos para la democracia en un país donde la intolerancia es el común denominador. Hoy es difícil la vida social, hoy vemos como hay una ruptura fuerte, una sociedad polarizada totalmente políticamente, y entonces se hace más que nunca vigente que entremos a ahondar y a formar en estos conceptos como democracia. Y eso se forma en el aula cuando el docente tiene la capacidad o permite, en el sentido, por eso dentro del modelo pedagógico se habla de que las estrategias pedagógicas deben fortalecer el pensamiento crítico, el diálogo. Es eso lo que plantea aquí John Dewey, es formar sujetos para la democracia. Y dentro de esos conceptos de John Dewey, tomados inclusive por Habermas, cuando habla de que en la teoría de la acción comunicativa habla de los consensos coactivos y no coactivos, habla de la comunicación como liberación, como emancipación. Entonces, esa participación activa de todos los miembros, donde los miembros pueden ejercer la interacción comunicativa o la acción comunicativa libremente, sin ningún tipo de presión del docente o de las instituciones, pues se está formando de una u otra manera para la democracia. Es la capacidad que nuestros estudiantes tienen o tenemos nosotros de formarlos para que ellos acepten el pensamiento diverso, puedan asumir posiciones críticas, y entonces ese concepto de democracia es fundamental en la obra de John Dewey. Ese concepto también nos permite una comunicación libre. El diálogo y la deliberación son esenciales para la toma de decisiones, que era lo que venía hablando, y por eso hacía colación al pensamiento de Habermas. Si la comunicación no es libre, si nosotros no permitimos ejercer consensos no coactivos, como dice Habermas, en el aula, pues entonces estamos formando seres para las dictaduras, diría así, para seres radicales que no serían capaces de sostener una interacción con otros miembros de su comunidad. Entonces, es importante esa comunicación que tiene un concepto de libertad muy arraigado. Otro concepto es educación como práctica democrática. La escuela y la universidad deben ser micrófonos de la sociedad democrática. Es decir, si la universidad y la escuela y todas las prácticas que nosotros hagamos en el aula no son un micrófono abierto para la formación democrática, pues entonces no estamos nosotros formando ciudadanos para la democracia.
Entonces, de ahí la necesidad de que se abran espacios pedagógicos. Hay muchas estrategias, como son los foros, como son los paneles, los conversatorios, donde podamos traer personas que piensen diferente, pero para eso también necesitamos, en todo este proceso, también un compromiso institucional. Es decir, todavía nosotros en los programas académicos somos muy herederos del modelo moderno. Lo que decía la otra vez en una de las charlas, tenemos que superar el concepto de modernidad, donde las especializaciones se quedaron encerradas ahí en las sacristías, y entonces uno, si no es un docente con doctorado en Derecho, no puede ser investigación en Derecho, que tenga doctorado en Derecho. Entonces, que los docentes de un programa deben ser del programa, tienen que tener el pregrado en el programa, entonces hablamos de interdisciplinaridad, transversalidad, y entonces cada uno se cierra en su closet, en su sacristía. Entonces, la educación democrática debe ser un micrófono abierto donde la interacción se dé a nivel de todos los programas, y para eso debe haber un compromiso institucional. Y yo diría que casi que una educación, una institución que no ponga vetos a ningún tipo de experiencias o enfoques, no solamente pedagógicos, sino políticos y en todos los temas sociales que uno pueda encontrarse. Experiencia compartida es otro concepto que uno encuentra en John Dewey. Se aprende viviendo en comunidad y resolviendo problemas reales. Es decir, cuando yo comparto mi experiencia y escucho la experiencia del otro, y todas esa amalgama de experiencias son las que de una u otra manera nos permiten crecer a nosotros como comunidad. Si algo tiene la educación es que debe ser rica en experiencias, y las experiencias no solamente son las experiencias del docente o del especialista, sino son las experiencias de todo el grupo, de toda la comunidad. Y cuando hablo de grupo y comunidad estoy hablando de todos, de estudiantes, docentes, institución, etc. ¿Cómo articular la democracia al currículo universitario de un enfoque ambiental? Decía que John Dewey, a pesar de que no escribe un texto sobre el tema ambiental, sin embargo, es muy heredero y fue un gran lector de Rousseau. Recuerden que el Emilio, que es un tratado de pedagogía hermosísimo de la modernidad, que fue vetado por muchas instituciones y gobiernos. Si algo Rousseau, y lo ve uno en la lectura que hace John Dewey de Rousseau, es que la educación debe estar conectada con el mundo natural. Como le enseñó, por ejemplo, Rousseau al Emilio, un ejemplo aquí, saliéndonos un poquito de Dewey, a los puntos cardinales, cómo logró que el Emilio se orientara, cuál era el oriente, el occidente, el norte y el sur. Pues lo llevó a un bosque y lo perdió, y ahí empezó a hacerle preguntas, y el Emilio empezó a orientarse de acuerdo a los conceptos, y salió del bosque. Y esa fue una experiencia que más adelante el niño del programa escolar John Dewey nos recuerda, cómo esa educación conectada con el mundo real, cómo aprendimos motricidad, por ejemplo. John Dewey nos dice, bueno, tirándole piedra a las avispas o a los árboles, el campesino, cómo aprendió a desarrollar toda la parte fonológica, los niños. No, pues tenían que gritar de un cerro a otro, mire, las cabras se van a comer la huerta, y no había WhatsApp, no había micrófono. Entonces, si la parte de dicción del mensaje que gritaba no era claro y duro, pues obviamente pues había que caminar 2 o 3 kilómetros para llegar a dar los mensajes. Entonces, todas esas experiencias marcaron todo el pensamiento de John Dewey, y por eso él habla de que debemos fomentar o articular el currículo universitario o la escuela con el medio ambiente. Es decir, cuando nosotros entramos, nos encontramos con problemas reales que resolver frente al medio ambiente. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos hablar precisamente de cómo solucionamos de forma democrática esos tipos de problemas que nos puedan presentar en la interacción con el medio ambiente.
Debe promover el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la acción colectiva frente a desafíos ambientales. Mire que él habla de decisiones, de una acción colectiva. Él no habla de acción individual. Siempre el colectivo va a ser fundamental en el desarrollo de los problemas. Y, y frente a una situación que se presente, el colectivo tiene que entrar a deliberar sobre cómo resolver los problemas. Y ese colectivo son todos los miembros de la comunidad, no uno solo. Entonces, implica la participación de todos. Y eso es democracia. Integrar contenidos que vinculen la justicia climática, la ética ambiental y los derechos de la naturaleza. Como nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos en muchos temas de temas de la ética, pero realmente no nos conectamos con los verdaderos problemas reales que está viviendo el planeta. Por ahí hay un artículo que escribí sobre retos de la bioética frente a los nuevos escenarios del cambio climático. Está en la revista de Bioeconomía y Cambio Climático de la Universidad de Nuevo León de Nicaragua. Y allí pues planteo un poco ese elemento. Cómo lograr vincular problemas reales con los contenidos del currículo. Y entonces eso tiene que ver precisamente con el enfoque democrático. Y un punto 12, el aprendizaje basado en problemas socioambientales. Yo creo que es una buena estrategia también para fomentar la democracia y formar democráticamente a los estudiantes. Proyectos comunitarios donde los estudiantes diagnostiquen y actúen sobre problemáticas reales del territorio. Mire que habla de proyectos comunitarios. El concepto de comunidad, de grupo, es inherente a todo el pensamiento pedagógico de John Dewey. Aquí las soluciones no son individualistas, son soluciones que se deben desarrollar en colectivos, en grupos, en comunidad. Otro elemento, espacios curriculares donde se tome en cuenta la voz del estudiante y su capacidad para participar como agente de cambio. Esos espacios curriculares yo creo que hay que establecer más conversatorios, más diálogos, más foros, donde el estudiante participe más. A veces nosotros, por el afán de que los temas que debo desarrollar o las unidades temáticas que yo tengo que desarrollarlas para cumplir el objetivo, nos olvidamos también de entrar a abrir estos espacios que nos pueden quitar un poquito más de tiempo, pero que de una u otra manera van a fortalecer lo que se conoce como memoria a largo plazo. Si no profundizamos yo hablo de una ecuación que uno la encuentra casi como en la obra de John Dewey, y es que a mayor extensión, mayor profundización, y a menor extensión, mayor profundización. Entonces a veces nosotros colocamos unidades temáticas de, no sé, a veces uno encuentra sílabus con 15 unidades temáticas, y yo digo, bueno, ¿será que logramos profundizar en esas 15? O seleccionamos más bien 4 o 5 experiencias significativas, como dice John Dewey en El niño y el programa escolar, y profundizamos. Y entonces cuando tengamos que hacer uso de la memoria a largo plazo, ya en lo que son pruebas internacionales o algo, pues ¿qué recordamos más? Aquello que profundizamos. ¿Qué recordamos más nosotros? La tesis. ¿Qué recuerdo yo más? Mi tesis de grado, mi tesis doctoral, porque profundicé bastante, porque entré, y eso nunca se olvida. Y entonces eso es lo que nos dice John Dewey, espacios curriculares donde se tome en cuenta la voz del estudiante y su capacidad de participar como agente de cambio. Si no lo vemos de esa manera y vemos al estudiante como algo ajeno al proceso, o lo vemos como un niño, y que nosotros somos los poseedores del conocimiento, pues ahí no vamos a tener avances significativos en el tema de la educación y sobre todo en temas ambientales. Un tercer elemento para hacer esa articulación con el enfoque ambiental en la obra de John Dewey es ver la universidad como un espacio de deliberación ecológica. Fomentar asambleas estudiantiles puede ser una estrategia, seminarios abiertos, redes, interfacultades sobre sostenibilidad, establecer vínculos universidad-comunidad
como ejercicio de ciudadanía ecológica. Mire, una de las experiencias que yo creo que quienes han viajado conocen más que yo, en España, por poner un ejemplo, las universidades públicas son de primer nivel, pero porque ellas, digamos, de una u otra manera han entendido que si no se articulan con la comunidad y hacen un ejercicio de simbiosis con las comunidades, pues no van a ser muy vigentes. Por eso las empresas, por ejemplo, en universidades públicas de España aportan a la universidad dinero, las universidades aportan formación de su recurso humano, y entonces hay una simbiosis entre empresa y universidad, entre comunidad y escuela o comunidad-universidad. Entonces, si nosotros no logramos eh, impactar de mucho más en abrir la universidad hacia afuera, es decir, hacia los espacios eh, empresariales, políticos, económicos, sociales, no vamos a nosotros a, a, lograr de una u otra manera esto articular en nuestro desarrollo pedagógico todos estos conceptos nuevos que nos propone hoy y que gracias a buena hora, como dicen los españoles, ha llegado al modelo pedagógico de la UDES. El currículo ambiental interdisciplinario es importantísimo. Por ejemplo, que la universidad de hoy el tema ambiental es un tema que nos está tocando por todos lados. Entonces, no restringir los temas ambientales a las ciencias naturales. Hoy le delegamos esa responsabilidad a las ciencias naturales. Debemos incluirlos en áreas como derecho, economía, arte, filosofía y comunicación. Es decir, hoy se habla, por ejemplo, de la naturaleza como sujeto de derecho. Hoy estaba mirando algo sobre la ley Ángel que establece sobre los derechos de los animalitos, ¿no? La ley Ángel del 2024 y como seres sintientes. No restringir los temas ambientales a unas áreas del conocimiento, porque entonces eso forma parte del modelo moderno. Es decir, donde cada especialización asume su rol. Aquí tenemos que hacerlo de una forma mucho más transversal. Usar metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, debates, simulaciones, estudios de caso, que simulen procesos democráticos de toma de decisiones ambientales. Yo creo que cuando se involucra al grupo, a las comunidades, a los estudiantes en ejercicios pedagógicos mucho más activos, mucho más significativos, estamos ejerciendo la democracia, el derecho a participar y a decidir. Entonces eso es muy importante para la formación de competencias de los estudiantes, en temas sobre todo de formación para la democracia. Yo coloco aquí, les coloco un ejemplo, cómo podría ser un módulo, un curso transversal para docentes universitarios. Y yo le colocaba un título como Conflictos socioambientales y deliberación democrática. Entonces, estudiantes investigan un conflicto ambiental local, analizan sus causas, actores y posibles soluciones, simulan una mesa de diálogo comunitario con base en datos reales, presentan un plan de acción consensuado, evaluando impactos sociales y ecológicos. Entonces, ese podría ser un buen ejercicio para articular todos estos conceptos dentro del pensamiento de John Dewey y dentro de nuestro quehacer pedagógico. Otro concepto es el concepto de educación práctica en John Dewey. John Dewey fue el máximo exponente del pragmatismo filosófico aplicado a la educación. De hecho, es uno de los, creo que el padre y el más influyente filósofo y educador de mitad del siglo XIX y que va a marcar todo lo que va a ser la educación norteamericana. Para la educación, dice, para él la educación no debía limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debía ser una experiencia activa, útil y ligada a la vida cotidiana del estudiante. Si vamos a educar de verdad, debemos hacerlo a través de la actividad, no simplemente de la transmisión verbal. Esto es una frase de Mi Creo Pedagógico, un texto escrito en 1897 por el autor.
Y yo aquí voy colocando como unos principios de la educación práctica John Dewey, básicos. Y esos principios son, uno, aprender haciendo, lo que se conoce como learning by doing. El concepto se construye a partir de la acción reflexiva, no de la memorización, es decir, aprender haciendo. Y eso es un concepto muy marcado en el nuevo modelo pedagógico de la UTES. El segundo concepto o principio es problemas reales como punto de partida. El proceso educativo debe comenzar con intereses y necesidades del entorno del estudiante. Lo que dije al comienzo. O sea, no busquemos ejemplos europeos o por allá experiencias traídas de los cabellos, sino busquemos experiencias que ellos mismos puedan manifestar, que los estén tocando. Entonces, eso hace que sea mucho más significativo y menos tedioso los procesos de aprendizaje. Otro tercer principio es la vinculación con la vida. La escuela debe ser una extensión de la comunidad y estar conectada con sus problemas sociales y ambientales. Debe estar conectada, debe ser una extensión de la comunidad. O sea, es la comunidad que va a la escuela, digamos, a debatir, a conocer, a formarse y a ir avanzando con claridad, y no al revés, la escuela que va a la comunidad y le implanta una serie de conocimientos, porque eso sería más instrucción que educación. Cuarto principio sería la interacción entre sujeto y ambiente. El aprendizaje es un proceso de interacción continua con el medio, no algo interno ni individual únicamente. Es decir, el sujeto debe estar conectado con su mundo, con la realidad, y establecer una interacción que sea viva y real. Y un quinto principio sería una educación como proceso democrático. El aula es un espacio de participación, deliberación y trabajo colaborativo. El aula no es solamente un espacio donde se hace transmisión de conocimientos. Es el lugar de participación y un concepto ahí muy interesante, deliberación y trabajo colaborativo. Si algo nos ha mostrado, pues los últimos premios Nobel han sido a grupos de investigación y no a individuos. Y hoy la universidad, pues, todo su proceso de investigación está muy inquistado en lo que son los grupos de investigación, en los semilleros. Es un trabajo colaborativo donde se da deliberación y participación de todos. Eso es democracia también. Algunas obras claves de John Dewey, aquí las tenemos, en el título español, en inglés: Mi credo pedagógico, La escuela y la sociedad, Democracia y educación, Experiencia de educación, Naturaleza humana y conducta, el libro que yo les hablaba, y cómo pudiéramos nosotros hacer algunas aplicaciones actuales del pensamiento de John Dewey. Entonces yo les coloco acá cómo podría ser, se me ocurre. En contextos de educación ambiental universitaria, la educación práctica se traduce, ¿cómo lo podríamos hacer? En proyectos integradores con comunidades, laboratorios. Profe Julio volvió a cerrar el micrófono. Ahora sí, Es. listo. Entonces, quedamos en lo último. No ibas empezando acá ya. Ya. Entonces, desde el pensamiento de John Dewey, la teoría sin práctica es estéril y la práctica sin reflexión es ciega. El conocimiento solo adquiere sentido cuando se aplica en contextos reales, transformando tanto al sujeto como al entorno. El conocimiento surge de la interacción entre el hacer y el pensar. Pensamos para resolver problemas y actuamos para verificar nuestras ideas. Digamos que ahí encontramos en la experiencia de educación y en estas frases una idea fundamental de John Dewey que tiene que ver con que solamente cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad y cuando chocamos con la realidad o cuando tenemos un problema, como que el pensamiento de John Dewey es algo intermitente, no es una corriente continua. Es decir,
Si yo voy a comprar una hamburguesa, yo no voy a empezar a hacer el análisis químico de lo que lleva la hamburguesa, porque pues, se me quitaría el hambre después de que termino el análisis. Pero sí, de una u otra manera, cuando yo tropiezo con una realidad, se me despierta el pensamiento es intermitente, se prendió y empieza, digamos, de una u otra manera la reflexión, nace la pregunta, el por qué y empieza, por eso cuando nosotros traemos elementos que puedan o problemas del entorno, lo traemos al aula, lo podemos lograr despertar, digamos, al estudiante la conciencia para que él inicie un proceso que fortalezca de una u otra manera la reflexión y desarrolle el pensamiento. Y entonces eso es lo que nos dice, que toda práctica debe tener una reflexión y toda reflexión debe desembocar en una práctica. Eso es pragmatismo, pues algunos dirán pragmatismo del más raso, pero dentro del concepto pragmático una idea es verdad en cuanto tiene un efecto práctico, en cuanto usted la lleva a la realidad y se puede verificar como algo real. Por eso para poner un ejemplo acá, muchas de las religiones norteamericanas, de origen norteamericano, eh, exigen a que sus miembros cumplan esas normas, porque si no se cae la filosofía de la iglesia es decir, si o cumple o el discurso pierde vigencia. Entonces el discurso, si va acompañado de la práctica y la práctica funciona, la teoría funciona en la práctica, entonces se puede establecer que sirve. Digamos, ahí está la parte pragmática. Una verdad es verdad en cuanto tiene un efecto práctico. Entonces eso es más o menos lo que tenemos acá. Creo que hemos llegado al final de esta presentación, entonces agradecerles a los que estuvieron atentos. Yo creo que se abre el espacio para las preguntas. De verdad que es un autor que uno podía aquí estar toda la tarde hablando de diferentes aspectos de su pensamiento, pero aquí solamente tomamos, como le dije, 3 elementos: el elemento del concepto de experiencia, el concepto de democracia y de educación práctica enfocada dentro de lo que tiene que ver con la educación ambiental. Doctora. Doctor Julio, en el chat hay unas reflexiones que de pronto usted podría retomar, y hay una pregunta que dice de la profesora Marta Patricia Menjura, que dice: ¿a usted le preocupa la idea de soledad hacia la cual camina la sociedad? ¿No falta democracia cuando la gente ya no comparte? ¿Las parejas separadas sin hijos? ¿No convivencia? Profe, está silenciado. Listo, buena pregunta. Si hoy tenemos, por ejemplo, la poca participación de las sociedades en la resolución de conflictos, por ejemplo, la gente que de una u otra manera se aísla, o a veces ni siquiera, o los grupos que se forman en colectivos pero que no hacen ejercicio democrático, ¿no? De pensamiento crítico. Esa pregunta pues nos lleva a lo que el sociólogo Emilio Durkheim nos planteaba como la conciencia colectiva e individual. La conciencia colectiva pues genera lo que hoy se conoce colectivos, y entonces son grupos que se aíslan o se agrupan por algún tipo de interés, y entonces las redes sociales alimentan esos grupos. Y otros que asumen una posición solicista, se separan de la realidad del mundo y entonces no participan. La pregunta es bien interesante y nos podría llevar a una buena reflexión y una buena investigación: hasta qué punto la escuela y hasta qué punto la universidad
no ha hecho, digamos, un ejercicio para tratar de involucrar más a los grupos en ejercicios mucho más reflexivos, más democráticos, lograr que la gente sea más participativa. Hoy encuentra uno la experiencia un poco que nos dejó la pandemia es que la persona ya no necesita del otro, se conecta en su mundo de celular, ya no necesita nada y ya prácticamente necesito la inteligencia artificial o un robot hacia una sociedad cada vez más individualista, ¿verdad? Y pues eso es un punto que nos debe preocupar. Y hasta qué punto la politiquería, porque la política yo la entiendo de otra forma, en el buen sentido, esto ha permitido o ha sido digamos, un aspecto negativo que ha eh, alejado a la gente de todo el ejercicio democrático. Entonces, hoy la gente ya no cree precisamente en todo este tipo de ejercicios. Hoy la gente cree más bien está interesada en otras cosas porque la experiencia, la vida, lo que pasa en muchos países, pues ya no confían en la política, ya no confían en los políticos, ya no... y nosotros también somos culpables en el sentido de que tampoco hemos generado espacios desde las aulas para formar democráticamente, para hacer una sociedad mucho más participativa, mucho más reflexiva, mucho más transformadora, mucho más activa y mucho más comunitaria, colectiva. Entonces yo creo que esa es una buena pregunta y da para hacer una buena reflexión en torno a esto. Muchas gracias. Doctor Julio, en el chat también hay dos reflexiones, una del profesor José Francisco que dice, si educación no trae prosperidad, paz y libertad de pensamiento, ¿para qué tanta teoría? Por eso debemos entender el pensamiento de John Dewey. Y la otra reflexión está enfocada de la profesora Luferi que dice, me parece muy importante el tema de traer a los estudiantes ejemplo del día a día, que los estudiantes traen inmediatamente y lo relacionan con la cotidianidad y se dan cuenta de los hechos e inmediatamente. Excelente reflexión, claro que sí. ¿Me escuchan? Se fue el audio de la doctora Concepción. Sí, doctor. Sí. Sí. Y finalmente, no sé si me escucharon la reflexión que leí. La última no. La última, me parece muy importante esa, ¿la escucharon? De la profesora Luzmeri. No toda. ¿Me la puede repetir, por favor? Dice, me parece muy importante el tema de traer a los estudiantes ejemplos del día a día que los estudiantes traen inmediatamente y lo relacionan con la cotidianidad y se dan cuenta de los hechos e inmediatamente activan pensamiento del análisis. Excelente reflexión. Y mire que toda esta reflexión es a la anterior, que también me pareció interesantísima, es que nosotros nos preocupamos por un currículo que esté casi que saturado de contenidos. Y nos preocupamos también de que el estudiante aprenda y memorice contenidos, cuando hoy la posmodernidad de John Dewey nos ha enseñado que efectivamente ya, digamos, los conocimientos ya no están, la información, perdón, ya no está en el cerebro, está en los dispositivos móviles, ya está en inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar nosotros? Es que nosotros debemos fortalecer son esos procesos de pensamiento crítico, de fortalecer esos procesos éticos y democráticos de la convivencia. Es decir, si algo está fallando en el mundo hoy es la convivencia, los valores democráticos, la no participación de la gente. Y entonces, dejando que las decisiones las tomen otros y alejándonos del mundo, haciendo lo del avestruz, enterrando la cabeza en la arena. Entonces,
Eso es lo que nos debe preocupar. Entonces, ¿cómo cambiamos esas conductas? Abriendo los espacios, abriendo la interacción, la reflexión. Pero hoy uno encuentra que muchas de las preocupaciones, con todo el respeto y la venia, yo sé que por esto me van a condenar, los coordinadores lo primero que le dicen es que ese sílabo, tienen que actualizar esa bibliografía, meter lo nuevo, o sea, esos contenidos hay que meter esto y esto, y resulta que uno debería seleccionar, dice John Dewey, 4 o 5 experiencias significativas, es decir, eso tiene que ver con todo lo que la universidad viene trabajando de los resultados de aprendizaje. ¿Qué es qué es lo que necesita un sujeto? ¿Qué es lo que necesita hoy un ciudadano, una persona, un estudiante? ¿Qué competencias son las que debe manejar? Y entonces no sabe, no sabe convivir, no sabe participar en democracia, no participa, no sabe comunicarse con los demás. Y entonces, ¿a dónde está la falla? La falla está en el modelo. Puede ser que la falla esté en nosotros, o a veces, con todo el respeto, la parte administrativa, que es de la que exige de pronto algunos indicadores. Entonces nosotros los dejamos esa tarea a los administrativos, o con toda la venia a los ingenieros que hagan matices de procesos, y nosotros los pedagogos, los que estamos en el aula, hacemos caso omiso, no participamos, no generamos espacios. Por eso yo celebro este tipo de charlas, y yo creo que las charlas, sin desmeritar los cursos autogestionables, que también pues permiten espacios como foros, esto es muy significativo porque es aquí donde nosotros podemos preguntar, cuestionar y decir qué es lo qué nos hace falta, dónde estamos fallando. Entonces ahí hay tema para reflexionar, y creo que John Dewey nos da unas buenas orientaciones sobre lo que debe ser el pedagogo del mundo de hoy, de la posmodernidad. Doctor Julio, aquí hay una pregunta de la profesora María Luisa, que dice, ¿podría repetir los 3 principios de John Dewey? O sea, yo creo que... Los conceptos básicos de la charla fueron el principio de experiencia, el concepto de experiencia, ¿no? Que me parece que el concepto de experiencia es una experiencia real, que toque al estudiante, que esté en el contexto, que se pueda ver, que nos toque, ¿no? Y no experiencias traídas de otros lados, o experiencias ficticias, ¿no? Entonces el concepto de experiencia es vivencial, lo que está viviendo el grupo como tal, ¿no? El otro concepto es el concepto de democracia. Si nosotros no formamos personas, no formamos estudiantes para que puedan convivir, para que puedan interactuar, puedan reflexionar, tener puntos de vista, puedan formar parte también de la solución a los conflictos que se presenten. Si nosotros no formamos sujetos capaces de ser respetuosos con las posiciones del otro, es decir, el concepto de tolerancia del que nos hablaba Joel Doer. Entonces, si nosotros no formamos ahí en la democracia, pues los procesos educativos, pues, ¿qué nos espera afuera? Jefes o personas autoritarias. Y el tercer concepto es el concepto de educación práctica. La educación práctica tiene unos elementos fundamentales muy concretos, es decir, debe ser una educación para la vida, ¿sí? No una educación para un mundo futuro que de pronto no existe, o lleguemos y no existe. Hoy, con tantos conflictos y tantas situaciones que ve el mundo, no podemos formar un sujeto a largo plazo, ¿no? Sino tenemos que formarlo para la vida misma, para lo que estamos viviendo, para la realidad. Es decir, el futuro es el presente que estamos ahí. Entonces, una educación muy vigente. Entonces, esa es la educación práctica. Y donde la práctica esté acompañada de la reflexión, y la reflexión, viceversa, se pueda verificar en la práctica. Eso es pragmatismo. Y recuerde que John Dewey está dentro de los padres del pragmatismo. Doctor Julio, hay una reflexión. Yo creo ¿Sí? que
podemos leer y luego Sí, pues sí. dar cierre a la sesión porque no hay más preguntas, pero hay una reflexión muy interesante de la ingeniera Marjorie que dice: dentro del hacer pedagógico, el profesor de hoy busca acciones más participativas y experienciales, pero se encuentra uno a veces un muro con los jóvenes. No quieren más, no quieren cosas diferentes. A veces es mejor para ellos la zona de confort. Toman a la educación como un negocio en que el cliente no pide más y eso está bien en los nuevos sistemas. Muy bien, Mario, un saludo y un abrazo. Pues si algo replicaba en algunas de las charlas que he tenido es que aprendí de Marjorie cuando entré a la universidad precisamente algunos elementos de que ya John Dewey trabajaba, que era la educación práctica. Yo recuerdo unos cohetes, una vez estuve en el lanzamiento de cohetes y no cuento cómo fue la experiencia porque algunos vecinos, y bueno, era cómo logramos que un concepto básico se pueda ver en la realidad. Después estuve, creo que nos comimos unos helados también hechos y los estudiantes lo hicieron todo el proceso. Entonces, eso es una educación que se puede desarrollar el concepto y se puede ver en la práctica. Entonces, si logramos eso, yo recuerdo que eso convocaba a muchos estudiantes y algunos curiosos, como en el caso mío, preguntaba: Mayor, ¿y cuándo va a hacer esa actividad para yo ir? Eh, Eso llama la atención, eso conecta a la teoría con la práctica. Y entonces, esa es una forma también de liberarnos un poco de lo que es esos currículos rígidos que no permiten que salga usted ni siquiera del aula. A veces uno ve que el auditor llegó, no está en el aula, entonces, pero no pregunta qué está haciendo, y entonces le coloca el punto negativo. No, el profesor no va a clase, o está afuera, o está... Entonces se piensa que si usted saca la educación del aula y la lleva un poco al contexto, a las comunidades o a los grupos, hoy las universidades tienen que salir más. Los estudiantes tienen que ir a las empresas, a los puntos. Hay que buscar políticas institucionales que también involucren a las empresas y las empresas vengan a la universidad. Esos procesos tienen que ser mucho más activos, mucho más menos intermitentes. Entonces, claro que sí, Mayole. Bueno, doctor, entonces creo que si no hay más preguntas, pues vamos a ya dar cierre a la sesión. Pues bueno, apreciados profesores, hemos llegado al final de este encuentro. En nombre de la Universidad de Santander y del equipo de desarrollo profesoral, agradecemos profundamente la participación de cada uno de ustedes y la disposición para el aprendizaje, sobre todo el compromiso con el crecimiento profesional. Extendemos un agradecimiento muy especial a nuestro formador, doctor Julio César Carvajal Rodríguez, por compartirnos no solamente sus conocimientos, doctor, sino también su experiencia, su visión pedagógica y su pasión por la enseñanza, que a través de esta charla de hoy pudimos darnos cuenta, y también cuando uno comparte temas sobre pedagogía con usted. Finalmente, pues recordar a los profesores que están conectados, diligenciar el formulario de asistencia que ya se encuentra disponible en el chat, y desearles que tengan pues un feliz resto de tarde. Agradezco a los profesores que no han diligenciado el link, por favor, diligenciarlo. Ahorita vi y faltan como unos 10 profesores todavía para registrar la asistencia. Entonces, te agradezco. Y nuevo, doctor Julio, muchísimas gracias, y a todos un feliz resto. Que estén. Gracias, doctora Concepción, y a todos por la paciencia que tuvieron durante esta charla y bueno, seguirlos animando a seguir leyendo a John Dewey, ahora que es uno de los referentes importantes en el modelo pedagógico de la UDES. Pues ahí lo tienen, y siempre estaré presto desde la red Barit
y desde el Departamento de Educación aquí en Cúcuta a apoyarlos y a escucharlos y bueno, feliz tarde para todos. Muchas gracias, doctor. Igualmente. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Muchas gracias por todo. Una feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, profe. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.